Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. ruega por nosotros pecadores, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús nuestro, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito, bendito, bendito. Sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús.
tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima, Madre de Dios, Hijo de Jesucristo del barco. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que nos salve. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Madre de la Divina Gracia, Madre purísima, Madre castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen laudable, Virgen poderosa, Virgen misericordiosa. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ven conmigo a Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley. Que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo, Vamos a entrar al templo. Van pasando y yo les voy poniendo el agua bendita. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor, ya está
tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ahí está pisando nuestros pies. Jerusalén, Jerusalén. Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenas tardes. ¿Se cansaron? Nada. Ok. Vamos entonces a comenzar esta nuestra celebración
En este día, pues que hemos dedicado, ¿verdad?, uno más al novenario al Señor de la Exaltación, vamos pues a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Pues pidamos en este día, ¿verdad?, por el barrio de San Sebastián, uno que el día de hoy nos acompañó y encabezó este recorrido. También, ¿verdad?, al grupo de dinámicas matrimoniales, a los ciclistas, cargueros de San Nicolás, Santo Santiago y el grupo, ¿verdad?, de alfareros. Pues, que el Señor les conceda a todos ustedes lo que necesitan y que el Señor de la Exaltación en su providencia les conceda siempre su ayuda. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestro corazón el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bien, si gustan sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se le enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de los ángeles. También ustedes participan de su plenitud por su unión con Cristo. Ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitarán con Él
mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas no condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo,
porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Y Señor Jesús. Vaya que baratito. Saludo al padre Eric, el nuevo párroco de aquí de la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Gracias por permitir pues con celebrar esta novena en honor a nuestro Señor de la Exaltación. Que llamen Chang, Senishuanap, Santa Fe Anap. Y así es que nunca pasanan, hizo no mitenes que chuchican, bueno, mites cañones que yo cuento cuco en Hapcan, o bueno, pauco lenia. Pero no mites pues chance tocar en Hapcan, ya es novena, ya es San Sebastián. Que es que nito na San Sebastián himana pues caminito chican, isa ancunya, iswe escuela San Chang San Himu Chang San Pamben para Chang Comalin Tata Cristo, gacha sanguacan, prepare con jacapache, pache chiquinje cucun tamendero. Ya hacías, chonalis que las Morelia chalascan, llamen tu Chang. De 2018 hasta 2024, ordenari colecache. Hucha halas kima paan pláticas ninskun para renovar y huchar licencia es para camingani tiene que echar licencia macaman la licencia tus smat vencer y colesendi hucha cada año himintango lesengan para smater licencia credencial inskuntan para huchamunan kun pues ejercer en huchar ministerio como tata chiquia que para chamo san confesar y pen que chonam camas kimanan con credencial monoche chicambuaca pero ya nada más huchaco changan cuecan huchagas not párroco huchang más bien vicario de catero huchang tate chanjalo atacan que pechan námite cono hinanis que ojalá ciudad y del jalas y ma parroquia del Perpetuo Socorro este salicoleste y ma 5 parroquia este ya se mentí y tocar este evangelio a Lucas tata Dios o tata Cristo hirinakan semang alia luego ali colerap kan apóstola mater ambes apóstol ka mater ambes discípulo ambes discípulo imes timang tata Cristo cuántas antiguas más de 72 discípulos pero apóstoles solamente 12 cuestics. Kasama 12 antes que sale con el apóstol sin más minalicus que tata Cristo. Que no solamente minalicus como es físicamente o es que naisham sino ambe mang tata Cristo kam kalian. Ka huchamites kanyambe mang naki ono como es punto central tata Cristo era mandak y más ni manco subtalin es que chena creri piringan ambe que reino de los cielos pues na materan kan aliam kan no es hine que chnawalis kishoya es que nanta nanis que echer alisam te dan tata Cristo cielos nuevos tierra nueva echer ambakit o na echeran mater mendero en haskinga chisho hucha chatan tu kan ka aguantech mendero en hasimanga chuche she kisho imakuts ni subtimes como es tata Dios o tata Cristo el mensaje central ka impos ma apóstoles llamen mitep tininden ka sama discípulos sama not mite samtinden not ixeskulan unta samtin ambe pima como cielos nuevos tierra nueva ambe alicuesen ka apóstoles sama imani suatin imang staria hatya ya menian guanya sunan discípulo echan ambe mang tata Dios o tata Cristo kap kalin alin llamen tuchanzen ka inde shoalisen no esquina bueno yango son dice nombre en bechan Simón Pedro Andrés Santiago Juan Felipe Bartolomé le llamen que pues chamina licuacao mite kulangus cachano mater momento ka ambe es we kinalini tata Cristo nombre himboalia kan
Indes huecas andarines, escuchan su chanyamen dicho haka, escuchar macamas en misión. Ganaki escuchar misión. Chawanda na tono hatsi a misión y ma himisukas kania, osmangan consagrari kole kan hiang, tata yusun chumas kania, osmangnot misuka kan osmanda inte huche tis misión no misukana. Menjan chucha teres malwasen semang no misukari kan. Pero imat ma pues vocación nos ma. Alas semang tani vocación específica salikoles, veo vocación específica. Nakis kima semang misuka kan. Semang tata Dios unanko, semang tate, semang consagrari kole kan. O semang religioso kan. Kamater semang no misuka semes tanim. Noche menhama kono semang no misuka ko teres malo no himbok semang imat ma vocación nos kan. Kahuchayamen to chanquillo kahuchatis ma vocación. Que pertuanta caña. No muchet vocación, muchet jamás lucus caña himboka ni misukas caña, no. Himboka que tat o tat hucharon o tat huchari. Dice que nadie se hike tungan is wanda que hike tungan nombre himboka nalis campar tú aparte de vocación y que tu angu caña ambes seguiris después. Menos ya seas o no hitates caña. Kashan kia wambe teria. Isus kono suma que estudian que ya seas Morelia hizo naninter. Kasuma cumplir niña kasuma maestro enseña pero que luego ya ambe teria. Que comes charia uno comes chang la mayoría dicho misukaris katia. Echka misukas kanya kambe pero no aguanta ni halo cheta gacha niao huche wali no aguanta ni halo no ambe teria. No. Imes ndenya imanganku imandictata Dios ya sale acá que tungan himbo che himbo nombre himbo que ni sali kan para horan chumen de hindena ka tu eshentas criambes we tata Dios tungan hinguni eshentas cria ambeterus we kini tata Cristo ambeterus we partuni no por tumen himbo sino por matero echan hinguni ambeterus we ya singach erekan hakayas este tiempo cuando singach me no hinde no importa y mate huraku chinde no uche de no ni pariente hucheta o ni huche ni nombre ni tío ni tía nombre de no hucheta nenan tintea pero halas mai man tata Dios manda o tata Cristo mandamiento tninsbu kaima primero nakis kima primero. Calor naturaliza. No solamente trata Dios y a tu prójimo como a ti. Mi cané, escuche prójimo. Me mater, ¿o no? Ya sea si man tunga ningún haka mater na ishu mala haka ima chet prójimo. Kamenchan no es entonces que chali que ni huche pariente jamás son ningún wanda. Inte es ndenya indengas tata Dios ya dan haka no pero hik tungen chet nom primbo sali campar turen hinden julan chumuna para tu matero chan himbo o campea ka tuambo su matero himbo yas alipi ni ma Papa Francis que valis tenía alipi mats nalis manteni magana mayor pecado haka ya sias ya isho impalak peni cuestimana alikoles en el chisme criticar y maternen, porque juzgar y maternen. Y chalamente en esquina chalampe chuandan halas. Porque chmencha nea molina, lo que chmencha nea tienda al car. Eshenta no y manga chalika na, uche comaria, uche compa, ampe chuandas. Que y mangach más wanda kan mites kirina iman ahí sustina. Kamencha nera chakwa kariman walin o acha walin. Oni mang materon no es wanda materon himbo ya kamit que mamechan katambe pirokulisande ven que es akuitsambe ekich materon nanku no es ali kanambe kanoch no llamen do bueno llamen do chach mankus kanono himes pasaris kambe como critican en maternen
noche debería ir san cupiringan. No escucha nakis misión como escucha católico hecha. Me mater un chuemben, mater un chaloatan, mater un chueno ankun menchan, ha kins kumparima tawantan, cambechi su escucha menchan, niancha toda tus tawali no que chatan tu terunchka, huraka pax ikicha que wanda iman himbo iman kwiripuna o imana achano walina. Imanjes tata Cris ya salitin. Tata Cris na nombra aliakan sumer apóstolo chan imanjes we tuchan dali tut que per tut Simón Andrés Juan Felipe Bartolomé Mateo Santiago Calfeo hijo de Simón Judas kana katun dalia Díaz que para que dalia María que para que dalia Fátima que para que dalia Mender bueno che nombre Tata Cristo que tú me das hijuecas para que tú tienen chuma cana, pero no para rono malun o malu chuku mater nena, sino más bien para chalo atana mater nena o mater hacha mater wali no mater marik sapichon tumbi marikuana y me iman diswet yas nang Tata Cristo ankun invitarins. Ojalá que ya saben cuacan, bueno, chachco no me desde que se me olvida que no te me nuquían, Tata Cristo es pasari, pero qué bueno que chajulo jucayas como escan novena. Hambre huecas nalicue no vení, que per chanquillo que ya hacías chahuechuli cupcan, que per tu cane can minzitingun hupcan. Que comalin tata Cristo, ojalá atarinina o iman pasari shaka, que cumpliriches tikenia. Invocarías así yo jalas camender. Nashangs wanek no te ruki onos man no chaks no andales kinya. Que persona weshuli kupti gayas no te andalenya. Que hochayas andales kan. Ainda enguches shaka no tata Cristo na mender inskustin. Como es oportunidad para chumender hulan para chumender comalin. Alison in the último ya ishoang in the gashang hulan ukan evangelio Lucas. Tata Cristo una hirina sam tambe himbo. Bokana eshe sam kaxes Tata Cristo uraria sam kasmanan pamenchaticha. Que peruchawane kisho aka pamenchaticha. No solamente física, uno sí, pero como escuchar que espíritu escuchar alma isalas ting como es pamenjan ka kuchatu imani sulah komalin ka indekwe sesekich yas dentro de eso novenalu en hulan ankun Tata Cristo na mendero hita indengama shaka kuche tsus tanku echa preocupación kuche tsus como es obstáculo echa kahiken hulan santung enali no paren haloatana. Al mismo tiempo, Dios me amo que nins con tacaña invocar tú este año halo atascanecua. Caícho que no la sacamente alguien para halo atamendera. Más que materambe y mancuches angua winanjalin canecua ankun fejim boalin. Porque que chulas en galialin. Digo que no son la que para porque ni yo de mate tatsun huracos con invoca culi que saca que antes de culinia cana no me no era que maratit san siquiera wandans con Tata Cristo ninguna indenis hatzicana en huecas para haloatana camaratit sanis kaya parambe para que lo Tata Cristo mender tú en contestar y chacania inde esta oración o chavenja no racionalicen no Dios que no oración que ipa acá luego ya que a ver cancha me dereche para andar ya que tú nada tengo la Tata Cristo porque que güey cali ma oración ni mes como es diálogo ambes diálogo y que dale acá que capturen kulanguche acá galo his con hawa caña para después que tun en kulanguche nya chaco mes que chuandans colen muchamente chuandas en que oración no más que con wandan halanga no men kulang no men ankun kulang Tata Cristo no chkanderan kun kaya ankun
seguir en misa, continuar en misa para acá. Que juega como al intata Cristo para acá, sin halo atac, llamen do chachatis necesidad. Shamas kerat, ka shamas hapilat, ka shamendero en halat, shamatero en halat, pero llamen do echa. Que mangazia hasta cristalica, no. Juega halo ata matero echana. Bolsunis, himbolsunis ya salitin. Y nombre alias, can huche apóstol, chengayas, que tun el nombre alias, ni por eso acá. No solamente para ellos no, sino para que luego ni hagan gamatro de chandian coacan, halo atawacania. Shan ha kinsan, shan materan be halo ata, no shan menchan ambe is material ambe himbo. Pero es no ne an coacan, no ne is kawacan. Lo que se llaman de chanistocari, que uno halo atranchalan. Echkandaran con San Sebastián nos uchisan como ali acampatsan halo atan patsan gane man de escuchan intercede escuchan himbo para que de tata Cristo como ali pechacats para escuchar ambu mater hueshuli niaran es que intercede escuchan himbo para que se man escuchan necesidad hatia kan inte tu nambo halo atan inte tu inchaku kwa tata Cristo para que halo atak quizás llamen económicamente, materialmente, espiritualmente, han vender mahimbo, pero que intercedido por escuchando en himbo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Pues todo eso que les dijo el padre Marco es cierto, no sé qué dijo, pero eso, ¿verdad? Bueno, vamos, invoquemos a Dios nuestro Padre y después de cada petición vamos a decir, te rogamos, óyenos. Por tu santa iglesia, por nuestros hermanos enfermos, por todos aquellos que están preocupados por diferentes motivos. Oremos también por todos aquellos que están en peligro. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestra comunidad, Dios le conceda la prosperidad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Tú, Señor, conoces el corazón de tus hijos, sabes de sus ilusiones, concede cuanto te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues vamos a presentarle a Dios nuestro trabajo y ofrendas, si gustan sentarse. Con el vino y con el pan. Bájenle poquito, bájenle poquito.
Hermanos, oren para que este sacrificio mío de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda la emoción sincera y de la paz, concede los honrados damos estos dones. En estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es un don tuyo que podamos ser agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. En el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos
del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Se
Sosa, ¿verdad? Y el señor de Carácuaro. Pues ojalá, ¿verdad?, que mañana también podamos acompañarlos. Me da gusto ver cada día más y más gente, ¿verdad?, en el novenario, y no solamente el barrio, sino pues la parroquia. Qué bueno que un barrio nos dirige y un barrio nos dice por dónde, pero que los demás grupos pues estén viniendo, y aunque no formen parte de ningún grupo, pues ofreciéndole este novenario al Señor de la Exaltación. Gracias de verdad por su presencia y por su compañía. Pues vamos a dar un aplauso al Señor de la Exaltación. ¡Viva el Señor de la Exaltación! ¡Viva el Señor de la Exaltación! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva Santa Fe! ¡Viva el Señor de la Exaltación! Un aplauso para el Señor. Bueno, pues también agradecemos al Padre Marco, ¿verdad?, que quiso venir a acompañarnos a celebrar la Eucaristía. Yo creo que es pues muy bonito, ¿verdad?, venir y compartir la fe con ustedes. Yo también cuando voy a mi pueblo pues me da mucho gusto compartir la fe con ellos, aunque también da un poquito de nervios, ¿verdad?, pues son las personas con las que uno creció. Sin embargo, qué bueno que el Padre pues ha venido. Padre, pues es tu casa cuando gustes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, sola nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto con la Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre.